Nos vamos inmediatamente a Buenos Aires porque ahí hay un profesor universitario, periodista especializado en religión, vivió también en Roma, mucho tiempo especializado en temas del Vaticano, se llama Esteban Pitaro. Profesor, buenos días y bienvenido a W Radio. Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días, María Camila, Padre Omar. Un gusto estar con ustedes. Bueno, hemos estado hablando de la procesión, de los ritos, de los rituales, del legado del Papa Francisco. ¿Cómo usted ha recibido este funeral del Papa? ¿Qué nos puede contar? A mí, mi impresión es que ha sido un funeral muy coherente, ¿no? Con respecto a la figura del Papa. Un funeral que ha reflejado en simbología, en la homilía del cardenal Re, la verdad muy precisa para describir, me parece, las grandes huellas que va a dejar el pontificado de Francisco en la historia de la Iglesia. Me parece que es el funeral, no en vano el mismo Papa había dejado ya preparado varias indicaciones y demás, pero me parece que se ha dispuesto todo tal su voluntad, y bueno, la coronación es esta, ¿no? Ir para que sus restos descansen a los pies de la Madonna, a los pies de la Virgen María en Santa María la Mayor, con un Papa que sigue saliendo a la periferia, aún ya en el féretro, pero digamos, sigue saliendo, ¿no? Un Papa en salida hasta sus, pasada incluso su muerte, ¿no? Un Papa en salida me parece, ante todo, un funeral muy coherente con lo que ha sido la figura del Papa Francisco. Sí. ¿Cómo vio Esteban esos mensajes en la homilía de los que habló ese cardenal Re, esos mensajes que también dejó el Papa Francisco en tantos feligreses? Bueno, de hecho, durante la homilía despertó varios aplausos, ¿no? Yo creo que el principal, no solo el repaso de los hitos, el recordar que su primera salida apostólica fue a Lampedusa, el recordar el viaje a Irak, sino también que el cardenal Re supo encarnar las palabras que utilizaba el Papa, ¿no? De hecho, en un momento habla de las metáforas que usaba con mucha frecuencia el Papa Francisco, y las hizo propias, ¿no? Esto de confrontar la cultura del encuentro ante la cultura del descarte, el nadie se salva solo. Por supuesto que no usó esos argentinismos, ¿no? Tan difícil de traducir quizás a otras lenguas, al italiano, como el primeriar la fe, o no balconearla, o no licuar la fe, pero de alguna manera me parece que ha sido el cardenal que, por supuesto le tocaba en cuanto a decano del colegio cardenalicio, ¿no? Pero siendo un Papa que ha estado 80 años, digamos, 60 años prácticamente en la Santa Sede, un cardenal, ¿no? Que ha conocido muy de cerca otros pontificados, supo entender en contenido y en forma lo que había que destacar y lo que hay que destacar para la posteridad del Papa Francisco. En ese sentido ha sido realmente emocionante, y además cómo lo expresó, ¿no? A sus 91 años, incluso cuando hablaba de la paz delante de Trump, delante de Zelensky, como ese gran anhelo del Papa, ¿no? Y el tema de los migrantes, el tratamiento de los migrantes, Esteban, ¿cómo vio usted esa frase del cardenal Re de tender puentes y no muros en presencia de Donald Trump? No solo de Donald Trump, sino también de otros líderes europeos, ¿no? Que es una gran discusión en Europa, una gran discusión en Estados Unidos. Por eso digo, el cardenal Re, yo creo que era el indicado hasta por esa cintura política para decir lo que había que decir, ¿no? Tendamos puentes, no construyamos muros. El tema, por supuesto, de los olvidados y de los migrantes en particular, acompañado del pontificado de Francisco, y lo supo poner de manifiesto el cardenal Re. Un detalle recién escuchaba, que aparentemente se confirmó que tuvieron una reunión Zelensky con Trump. En el propio funeral el Papa Francisco de alguna manera sigue obrando en esa artesanía de la paz que él describía, ¿no? Construyamos puentes, no muros, totalmente. Esteban, no sé si tú estás de acuerdo, pero a mí me parece que estos mensajes del Papa, si bien es cierto que iban para los poderosos que influyen tanto en el mundo, iban para todos nosotros, ¿no? Porque cuando él dice construir puentes en vez de levantar muros, nos está hablando también a nosotros. O cuando él dice luchar contra esa dictadura, ¿no? de la indiferencia, nos está hablando a nosotros. Es decir, pienso que es bueno que el Papa nos dé el mensaje a todos, porque el Papa no ha sido exclusivo con nadie. Entonces, que todos aprendamos de esas lecciones que nos dejó, ¿no es verdad?
A mí me parece fascinante en línea con lo que estás diciendo, esto que dice el cardenal Re en un momento, que era un papa en medio de la gente. Y eso justamente es eso, porque al estar en medio nos habla directamente, no a todos, sino a cada uno. Es verdad que a todos, pero en ese todos a cada uno. Un detalle personal, yo no tuve demasiado vínculo con él, digamos, un poco antes de que lo elijan y luego algunas cartas. Pero tuve la oportunidad, digamos, para mí lo más emocionante de la homilía del cardenal Re fue el final cuando dice tanto nos recordaba rezar por él, ¿no? En un llamado telefónico que tuve en el año 2009 o 2010 con él, me salió del alma, yo era muy joven, decirle, cuando él antes de cortar la conversación telefónica, dice, bueno, no se olvide de rezar por mí. Y le dije, me encanta cuando usted dice eso. Y bueno, y luego seguimos hablando, se puso a reír. Pero a lo que voy es, eso que él hablaba en general, lo decía en el 1 a 1, no se olvide de rezar por mí. Él lograba conectar con cada una de las personas y con todos los poderosos que allí estaban, había tenido ese detalle personal, pero no solo con los poderosos, con cualquiera que le escriba una carta, cualquiera que toque a la puerta, él lo recibía. En ese todos lograba conectar en el 1 a 1 y por eso yo creo que de alguna manera fue un gran vicario de Cristo en la tierra, porque realmente encarnaba eso que lograba Jesús de sentir cuando una mujer le tocaba la orla del manto, darse vuelta y mirarla cara a cara. Francisco lograba exactamente lo mismo, caminando por la Plaza San Pedro, identificar cara a cara a distintas personas y lograr conectarse una con una. Estaba en el medio de la gente. Y así ha sido siempre, porque desde su juventud la gente lo ha reconocido como un gran amigo. Una persona que sabe tratar a cada uno en sus circunstancias, ¿no? Entonces sus medidas y sus actitudes no eran solo institucionales, eran personales. De acuerdo. Un pastor, totalmente. Profesor, hablemos de los símbolos que están en el féretro del Papa Francisco. Ya hablamos de las monedas con el Padre Omar que nos está acompañando. También hablamos del velo blanco y del agua bendita. Ahora hablemos del rollito, creo que se pronuncia así, Padre, si mal no estoy, que es el documento oficial que resume su vida, obra y legado. Estos símbolos para usted, profesor, ¿qué representan como usted como religioso? A ver, de alguna manera tienen una simbología, remiten a una utilidad anterior, ¿no? Esto de decir, como no había internet o no se podía garantizar quizás las bibliotecas, que si alguna vez se abre el féretro, que esté presente todo el magisterio, ¿no? Los mensajes más importantes, que en este caso uno podría decir, bueno, a ver, 4 cartas encíclicas, varias exhortaciones apostólicas. Por supuesto que en este caso es muy simbólico, porque sería imposible de registrar, por ejemplo, lo que han sido todas sus homilías en Santa Marta, que además nosotros como hispanoparlantes pudimos aprovechar tantísimos mensajes, ¿no?, en español. Son un símbolo que de alguna manera encierran un magisterio, pero tomémoslo como eso, ¿no? Más allá de, por supuesto, esto es absolutamente icónico, nunca se va a abrir esto y no tiene sentido, pero se va con él una huella en el magisterio de la Iglesia, y me parece interesante que nosotros como hispanoparlantes, a ver, este era un papa que hablaba en homilías, pero también en gestos, ¿no? Que realmente volvamos sobre lo que ha sido su mensaje, aprovechemos estos días para escuchar, buscar sus homilías, lo que ha sido la visita pastoral a Colombia, esos mensajes, insisto, en nuestra lengua, emocionantes de principio a fin. Hablábamos de la artesanía de la paz. Quizás la visita a Colombia es el gran monio a su propuesta de la artesanía de la paz. Entonces me parece que ese rollito de alguna manera nos tiene que invitar a volver sobre lo que es su magisterio, de palabras, de homilías, no solo las encíclicas, las exhortaciones apostólicas y las grandes homilías. Aprovechémoslas, que muchas están en nuestra lengua, pronunciadas por el propio Papa en YouTube. Me parece que esa tiene que ser la invitación al reflexionar sobre este detalle que mencionás. Profesor, quiero volver sobre una de las palabras que pronunció el cardenal Re en la homilía, y es que la iglesia es una casa para todos. ¿Considera usted que esto podría ser una exhortación, sobre todo a los cardenales que ahora, tras unos días, comenzarán el cónclave para elegir el nuevo papa, a que se mantenga la línea de trabajo que venía adelantando Francisco, de una iglesia de diálogo que tiende puentes, por ejemplo,
con los islamistas, con otras corrientes. ¿Cree usted que de alguna manera esto es una exhortación a esos cardenales que están allí para que sigan ese mismo camino que había trazado Francisco? Bueno, ya en lo geográfico él plantea ese tema, ¿no? Y se los deja con realmente un colegio cardenalicio con una gran representación de todos los continentes. En ese sentido ya dice, señores, esto es una iglesia de todos. Por supuesto que de un cónclave no participan aquellos que no profesan la fe católica, desde ya, lógicamente. Pero por supuesto que hay una invitación en su propio legado y seguramente saldrán las congregaciones generales este tema, ¿no? Porque en gran parte de las periferias la convivencia interreligiosa es completa. Es decir, realmente en eso me parece que el romper la primacía europea dentro del colegio cardenalicio es una invitación a contemplar de manera más presente el ecumenismo. En los territorios de misión el ecumenismo es muy fuerte, ¿no? Los cristianos todos van de la mano. Desde ya seguramente me parece que en la propia elección el Papa ya fue dejándolo los temas que a él más le interesaban, y entre todos ellos el seguir con esta línea de una iglesia para todos, una iglesia en la cual nadie esté excluido, no tan solo desde la perspectiva interreligiosa, sino desde el diálogo con aquel que no profesa o que no practica. Recordá ese precioso mensaje que el Papa le da a un niño, que un niño le dice: Santo Padre, estoy preocupado porque mi padre falleció, mi padre era ateo, y el Papa le habla y le puedo rezar, estará en el cielo. Y el Papa le pregunta: ¿pero a vos te bautizó? Sí. ¿A tus hermanos los bautizó? Sí. Bueno, lo de tu padre vale muchísimo, más allá de que no haya tenido esa práctica. Rezale a Dios, que seguramente estará por allí. Entonces, no solo el diálogo entre las religiones, el diálogo también, por supuesto, entre aquellos que se sienten marginados de la vida de la iglesia.